Vieron ustedes que la mayoría de las enfermedades exantemáticas, llamadas también eruptivas, son producidas por virus. Cada uno tiene su propio virus. Y también hay algunas que se pueden confundir como virales que están producidas por bacterias, ¿no? La escarlatina, por ejemplo, el estreptococo, que no debemos olvidar que puede tratarse de un problema de tipo infeccioso bacteriano, y ahí sí debemos utilizar antibióticos. En estas otras enfermedades no es necesario utilizar antibióticos. Pero lo que más hace la diferencia es el estado general del paciente. Por eso es importante acostumbrarse a ver a los pacientes normales y los pacientes que están con una infección, para que solamente de mirarles la cara uno se da cuenta si el paciente está infectado o no está infectado. Entonces vamos a ver esta varicela. Está habiendo últimamente una gran cantidad de casos de varicela que coinciden con los cambios de estación. Estos casos de varicela se están viendo porque, bueno, debería haber una vacuna obligatoria dentro del PAI, del Programa Ampliado de Inmunizaciones, pero no hay. Todos los países alrededor tienen la vacuna, solamente que acá no está implementada por factores económicos, ¿no? Entonces, cuando uno mira una sola vez un cuadro de varicela, no se le olvida jamás. Ya ese cuadro de varicela, ustedes se van a acordar toda su vida. Entonces vamos a ir viendo de a poco. Es una enfermedad infecciosa viral, infecto contagiosa. Se manifiesta por exantema vesicular generalizado pruriginoso. Presenta algo de fiebre y algunos síntomas sistémicos locales. Esto por lo general en algunos pacientes prácticamente pasa inadvertido. Unas cuantas vesiculitas, ni fiebre, no tiene, tan sonriendo todo el tiempo y se van y la enfermedad desaparece y pasó. En otros pacientes, especialmente los adultos, los tumba a la cama, porque esta enfermedad produce una gran cantidad de toxinas y se produce decaimiento del estado general en los adultos. Pero en los niños generalmente es muy benigna y no produce complicaciones, a pesar de que en algunos casos, vamos a ver más adelante, sí se puede complicar. Porque está producido por el virus varicela zoster, que es el mismo virus que en una primera instancia el varicela zoster va a producir la varicela. Pero si el mismo virus le vuelve a atacar a la misma persona, la segunda vez que le ataca el virus ya no produce varicela, produce el herpes zona o herpes zoster. Es un DNA, familia herpes viridae. ¿Cómo se contagia? Se contagia por la vía respiratoria, por las gotitas de fluye que uno emite al toser, hablar, estornudar. Es muy frecuente en los cambios de estación. Solamente ataca al ser humano. No hay intermediarios, vectores, animales o artrópodos que la transmiten. Es solamente de humano a humano. Evoluciona rápidamente, en cuestión de horas. Aparecen unas pequeñas máculas y de pronto pápula, vesícula y ya está. Costra. Y pueden existir a su vez todas las etapas. Son lesiones superficiales de distribución centrífuga. ¿Qué quiere decir esto? Que da lo que se llama la imagen en cielo estrellado. ¿Por qué se llama en cielo estrellado? Porque las lesiones están en diferentes momentos evolutivos al mismo tiempo. Mientras algunas son pápulas, otras ya son vesículas y algunas otras son costras. Es importante definir porque un paciente es intensamente contagioso mientras están apareciendo las vesículas. Pero ¿cuándo deja de ser contagioso un paciente? Cuando todas las lesiones están en etapa de costras. Entonces ahí le pueden dar permiso para que vuelva a clase sin ningún problema. Tiempo de incubación de 10 a 21 días. Tiene una fase prodrómica que dura de 1 a 2 días.
una fase exantemática, que es donde aparecen las lesiones de 3 a 5 días. Son lesiones morbiliformes, pruriginosas, que se caracterizan por máculas, pápulas, vesículas, pústulas, costras en diferentes estadios de evolución. Contagia 3 días antes y 6 días después del exantema. Es importante saber que no deja inmunidad definitiva, por lo tanto, la persona puede volver a enfermar. Sáquenle una fotografía mental a este paciente. Cuando tengan un paciente igual, ustedes se van a dar cuenta que el paciente está con varicela porque tiene algunas lesiones que están apareciendo en forma de pápula, otras que ya están como vesícula, y hay por ahí alguna que otra que ya está en etapa costrosa. El problema de estos pacientes es que se sobreinfecta fácilmente, ¿no? Es más, son tantas las vesículas que confluyen unas con otras y pueden hacer como si fuera una sola costra grande, ¿ya? Eso es por la confluencia de las vesículas, pero por lo general esto es de esa manera. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, ¿ya? En base a la sintomatología del paciente. Hay fiebre, malestar justo antes de comenzar la erupción, y luego está la erupción cutánea, que es inconfundible por los estadios evolutivos. Por eso yo les pido que cuando vean un paciente con varicela, acérquense, mírenlo, obsérvenlo, porque la próxima vez que tenga un paciente inmediatamente lo van a identificar con estas lesiones que vamos a ver a continuación. No sirve de poco los exámenes de laboratorio, sobre todo para hacer con fines académicos, porque el diagnóstico, digamos, es bastante evidente. ¿Qué se puede hacer? Fijación de complementos, neutralización del virus, cultivo viral e inmunofluorescencia directa. Es un gastadero de plata porque en realidad uno le hace el diagnóstico por clínica. Se debe hacer diagnóstico diferencial por prurigo, que es una reacción antígeno-anticuerpo mediada por anticuerpos del paciente que produce intensa reacción pruriginosa. El impétigo, especialmente el tilurifox, que está producido por streptococos y producen costras mielicéricas en la superficie de los lugares de las lesiones que están sobreinfectadas. Costras mielicéricas quiere decir costritas amarillas, están llenas de streptococos. Eso es bacteriano. Y luego también con la escabiasis o escabiosis, que en los niños se produce por el Sarcoptes scabei, que es la sarna, ¿no? Que se puede producir en los sitios de flexión. ¿Cuál es el tratamiento? Como es un problema de tipo viral, no hay tratamiento en realidad, solamente son las medidas generales. Pero se indica reposo mientras no desaparezca la fiebre. Antihistamínico por vía oral se puede dar, ¿por qué? Con la finalidad de disminuir el prurito que producen las lesiones. Se pueden dar lociones tópicas con calamina, baños con avena coloidal, que son solamente para mitigar un poco el prurito. Los antipiréticos tipo paracetamol para disminuir la fiebre en caso de que hubiera fiebre. Y como el prurito es una especie de dolor modificado, también el paracetamol, por su acción analgésica, también contribuye a disminuir el prurito. Ahora, está indicado dar aciclovir solamente en los inmunodeprimidos, paciente que tenga algún problema de varicela, pero en el fondo que tenga algún otro problema de inmunosupresión, también ahí se indica aciclovir. Sin embargo, en la práctica diaria, cuando un paciente viene con varicela, por muy inmunocompetente que sea, igualmente le damos aciclovir. Porque dándole aciclovir disminuye los días y la evolución lo corta, ya dándole aciclovir. Seguramente han visto ustedes esto en dermatología, ¿verdad? Eso lo deben saber perfectamente. Ahora el problema está en que
Las lesiones con el rascado o por la mala higiene se sobreinfectan, se infectinizan. Se trata con bacitracina, neomicina, que son ungüentos locales, con antibióticos tipo antiestafilocócico, la cloxacilina, la dicloxacilina, 250 miligramos, 4 veces al día. Pero esta no es la regla. Generalmente, si hay buenas medidas higiénicas, el paciente pasa. Miren este paciente que tuvimos en el hospital. Era un paciente que tuvo su varicela y el papá lo llevó donde el curandero. Y el curandero le dijo que agarre una espina y con la espina le reviente todas las lesiones para que sane más rápido. Obviamente se recontrainfectó, llevó un choque séptico y estas lesiones se tornaron extensas, bien profundas y le dejaron cicatrices. Ahora, fíjense ustedes, a ver, no se ve bien, más o menos. Estas lesiones que están en diferentes estadios evolutivos, pápulas que están comenzando, vesículas completamente formadas. Lo mismo acá, son lesiones de varicela. Sáquenle fotografía mental a esas imágenes, porque esas son imágenes típicas de varicela que las van a ver, 100% que las van a ver, porque si no tenemos vacunas, obviamente vamos a tener eso. Quizá en otros países, y es raro ver esto solamente en los que no tienen vacuna. Ok. Examen oral. ¿Qué es eso? Yo los había subestimado. Las notas en los exámenes virtuales son buenas. Realmente son inteligentes. Estoy sorprendido. Pero en los exámenes orales no sé por qué no saben nada. Ok, bien, el pezón, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Cómo vamos a ver eso? ¿Qué es? Exantema súbito. A ver, ¿quién más está de acuerdo? ¿Quién no? Eritema infeccioso. Insolación. Vamos. ¿Quemadura solar? Claro, fíjense la distribución, los lugares donde está así en una quemadura solar. Aparentemente dice, hay un reposo urgente, antibiótico, pero antecedente estuvo toda la tarde en el sol, ¿no? ¿Qué es esto? Vamos. Sacaron excelentes notas ustedes en la virtualidad. A ver, argumenta por qué. Cabello. ¿Están todos de acuerdo? Con relación a las enfermedades que hemos visto, la única que tiene conjuntivitis. Bien, está bien, tenés 100. Entonces, fíjense la carita de decaimiento de la niña. La conjuntivitis, ¿ya? ¿Qué hemos dicho? Que el sarampión tiene inflamación de la conjuntiva y también tiene coriza. La niña aparentemente está febril. ¿Cómo sé que está febril? Por la inyección roja de los ojitos, la piel más roja. La niña está visiblemente decaída y tiene, bueno, lastimosamente la foto no es tan buena, pero tiene unas lesiones maculopapulares que van desde arriba hacia abajo. Entonces, sáquenle una foto mental porque esta es una foto típica de una paciente que salió en la revista Life, en la portada, como epidemia de sarampión hace muchos años atrás. O sea, la cara típica de una niña con sarampión. Hay una enfermedad que se llama enfermedad mano-pie-boca, que se presenta en los niños pequeños, generalmente menores de 5 años, y está causada por virus. ¿Cuál es el virus que produce? Coxsackie A16 y enterovirus 71.
sobre todo en los niños menores de 5 años, les atinge, que es lo que transmite el contacto directo. Puede ser vía fecal oral, gotitas de fluyen, intercambio de fluidos, objetos contaminados y un periodo de incubación de 4 a 6 días. Los síntomas, principalmente fiebre, malestar general, odinofagia, dolor abdominal. El niño no puede tragar, uno le da para que coma y le duele la garganta, le duele la boca, incluso para abrir la boca, y las lesiones son así, son periorificiales hacia arriba, y abajo en el pie también son lesiones maculopapulares alrededor de la boca, en las manos, palma de la mano y planta de los pies. Cuando ustedes vean lesiones localizadas, pueden estar en las nalgas también, lesiones localizadas en esos 3 lugares, piensen mano, pie, boca, mano, pie, boca. Coxsackie virus o enterovirus son los que responden a ese problema. Son maculopápulas que evolucionan de vesícula de 3 a 7 milímetros, tienen un halo eritematoso, mucosa oral, manos, pies y a veces en glúteos. El problema de los niños es que les produce tanta incomodidad que no pueden deglutir, no pueden tragar. Entonces rechazan agua, rechazan alimentación, rechazan todo. Y esto les puede conducir hasta la deshidratación. La onicomadesis, que es la caída de las uñas, meningitis viral, y se puede producir también como complicación encefalitis. Miocarditis, que ya hemos visto que cualquier cosa le puede producir miocarditis, especialmente las virales como esta, o puede derivar en hepatitis. Entonces esas son las complicaciones de mano, pie, boca. ¿Cuál es el tratamiento? Si es un problema viral, el tratamiento simplemente es de sostén, un tratamiento que incluya hidratación y soporte. Otra vez las lesiones, fíjense en la boca, le hacen abrir la boca, y en el paladar duro y en el paladar blando también van a encontrar pequeñas lesiones, tanto en las palmas de las manos como en las plantas de los pies. Saquen una foto mental a eso así, van a tener esa imagen, las 4 fotos, ¿no? Boca, garganta, mano, pie. No se olviden nunca de eso. Y es bien importante la imagen mental. Acá igual, ¿no? El tema solar. Bueno, creo que no hay más nada. Deudores amorosos, Cabello. Ok, preguntas. Vámonos a ver un tema cortito. Bueno, vamos a ver el tema de las vías urinarias y todo eso. Que eso ustedes ya lo saben también, así que vamos rápido. ¿Qué es el riñón? ¿Dónde está situado el riñón? ¿Cuántos riñones tenemos? O sea, ya digamos, eso lo vamos a pasar. Comenzamos con infección urinaria. Es una infección de la vía urinaria, obviamente, de parénquima renal o de ambos. En realidad la infección urinaria puede ser alta o baja. Es alta cuando hay afectación por encima del uréter y baja cuando está por debajo del uréter, ¿no? La alta, infección urinaria alta, que algunos textos llaman infección urinaria alta, es compatible con la glomerulonefritis, con la nefritis o con alguna infección en la parte superior de la vía urinaria. Y en la parte baja tenemos que la infección urinaria baja, que está dada por la uretritis y está dada también por la cistitis, que es bien común en las mujeres. Es una bacteriuria significativa de un uropatógeno clínicamente relevante en un paciente sintomático. Es característica la leucocituria, la bacteriuria. Los gérmenes pueden ingresar ya sea por vía ascendente o por vía descendente. En cuanto a la epidemiología, es aproximadamente un 7% en los lactantes y niños pequeños, por lo general.
Es más alta en los niños que no son circuncidados, en particular los menores de 3 meses. Así que los menores de 3 meses, cuando tienen una fimosis o cuando tienen un cierre del prepucio que no les permite la micción y hace un globito para salir, eso es muy probable de que el paciente sea predispuesto a presentar infección urinaria. Las mujeres tienen una prevalencia de infección urinaria mucho más frecuentemente que los mayores que ya son circuncidados. Factores de riesgo, edad. En primer lugar, la edad, ¿no? Mientras más pequeño, más factor de riesgo. Falta de circuncisión, cuando no están circuncidados, es mayor. En los bebés de sexo femenino también se cree que es porque la uretra es más corta. Los factores genéticos, familias enteras que tienen predisposición a la infección urinaria. Obstrucción urinaria de cualquier etiología. Puede ser una estenosis ureteral, puede haber la presencia de un cálculo que esté produciendo una obstrucción y evitando ese flujo hacia afuera de la orina. Disfunción de la vejiga o del intestino. Cuando la vejiga es atónica, se queda así una vejiga paralítica, entonces no tiene esa contracción, puede haber una sobrepoblación de los gérmenes. Cuando hay reflujo uretero-vesical, actividad sexual y el cateterismo en los pacientes neurológicos que son sometidos a cateterismo también. Clínicamente, en los niños pequeños es un poco diferente que en los niños mayores. En los niños mayores hay dolor lumbar, hay polaquiuria, nicturia, disuria, el paciente se queja de dolor abdominal, dolor en el momento que está miccionando. Entonces él menciona, me duele, dice cuando orina. Entonces es más fácil en los niños mayores. Pero en los niños pequeños, en los bien chiquititos, en los lactantes menores de 6 meses, especialmente ellos que no saben expresar qué es lo que les duele o en qué momento, la única manifestación que tienen es la fiebre. Fiebre y llanto, lloran y tienen fiebre y no se sabe de qué es. Entonces uno siempre tiene que pensar de que pueda estar cursando una infección urinaria. Criterios de la Academia Americana de Pediatría en los niños de 2 a 24 meses se hace con lo siguiente: cultivo de orina y análisis de orina. Ya eso es bien importante, son dos. Primero, el análisis de orina, que nos va a mostrar un aumento de la cantidad de células que están presentes en el análisis de orina. Pero también está el cultivo de orina. En el cultivo de orina se tienen que tener más de 50.000 unidades formadoras de colonia, de muestras obtenidas mediante cateterismo o aspiración suprapúbica. La aspiración suprapúbica se la realiza mediante una jeringa en condiciones estériles, guantes, una jeringa más o menos a 1 centímetro por encima del pubis, se hace una punción en sentido, digamos, transversal a la pared abdominal y se va aspirando y se encuentra que hay orina y sale, y de esa manera se hace la aspiración suprapúbica, que debería ser totalmente estéril. Cuando hay una infección urinaria es importante realizar el urocultivo, especialmente cuando hay sospecha de pielonefritis aguda. Cuando hay riesgo de enfermedad grave, de alto o intermedio, digamos, riesgo. En la edad de los niños menores de 3 meses es muy importante realizar el urocultivo. Cuando hay prueba positiva de nitritos, cuando no hay resultados de la prueba con tira reactiva, no hay una correlación entre los síntomas, cuando hay infección del tracto urinario recurrente o cuando no responde al tratamiento después de las 24 a 48 horas. Laboratorio, a veces nos sirven los electrolitos séricos, sodio, potasio, calcio, magnesio, el recuento de las células sanguíneas, ver cómo está la PCR también, cómo está la procalcitonina y cómo está el recuento de los leucocitos. Eso a tener en cuenta. Ahora, ¿en qué paciente vamos a hospitalizar por infección urinaria? Obviamente un niño grande, digamos que está
lo único que hace es dolor para orinar y ya está, le hacemos un tratamiento ambulatorio. Pero un niño pequeño, menor de 2 meses, tiene el grave riesgo de presentar una sepsis, una urosepsis. Entonces, necesariamente a los niños bien pequeñitos tenemos que internarlo y hacerle el tratamiento por vía endovenosa. A los pacientes que tienen urosepsis clínica, apariencia tóxica, hipotensión, paciente inmunocomprometido, los pacientes que tienen vómito o incapacidad para tolerar la medicación oral, cuando hay una falta de seguimiento ambulatorio adecuado, cuando por ejemplo viven muy lejos del hospital o tienen dudas acerca de que si va a volver a control o no, o si la madre no tiene muchas luces, digamos, como para darse cuenta que el niño está mal, entonces a ese paciente mejor lo internamos. O a los pacientes que siguen mal a pesar de hacer una terapia ambulatoria. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos la ventaja de que la mayoría de los gérmenes que producen la infección urinaria son altamente sensibles a los antibióticos. Y tenemos la gran ventaja de que la mayoría de los antibióticos son eliminados por vía urinaria. Entonces, a su paso por el tracto urinario, eliminan a todas las bacterias. Pero no tenemos que confiarnos, porque tenemos que darle también el antibiótico adecuado para el germen adecuado. Sabemos que la Escherichia coli es el germen más frecuente que produce infección urinaria. Entonces, dirigido a eso, tenemos agentes de primera línea. ¿Cuáles son? Cefalosporina de segunda o tercera generación. Podemos darle cefuroxima, cefadoxima, cefixima, cefdinil, ceftibuten, cefotaxima o ceftriaxona. Son cefalosporinas que nos sirven mucho para las infecciones urinarias. Y también los aminoglucósidos como la gentamicina, amicacina. Son agentes de primera línea para el tratamiento empírico. También tenemos la cefalosporina de primera generación a los niños que tienen bajo riesgo. Por ejemplo, la cefalexina, por ejemplo, la cefradina, todas estas son medicaciones que se eliminan por vía urinaria. Entonces son excelentes como para tratar la infección urinaria. Ahora, ¿a quiénes damos por vía endovenosa a esos pacientes que están con una edad menos de 2 meses, urosepsis clínica, aquellos que tienen compromiso inmunológico, aquellos que no toleran la vía oral y que los vomitan todos los jarabes que le dan? Aquellos pacientes que viven lejos o que no responden a la terapia ambulatoria, obviamente. Ahora, uno de los exámenes que tenemos que hacer, sí o sí, es el ultrasonido, la ecografía, que ya lo hemos hablado muchas veces, la importancia del ultrasonido. Fíjense ustedes que los niños menores de 2 años con una primera infección urinaria febril, tenemos que hacerle ecografía. Niños de cualquier edad con infecciones urinarias febriles recurrentes, aquellos que tienen antecedentes familiares, los que no responden a la terapia antimicrobiana. Entonces se recomienda, según la Academia Americana de Pediatría, hacerle ultrasonido para los niños de 2 a 24 meses. Todos los bebés, después de su primera infección urinaria. ¿Tiene infección urinaria? No hagan caso de 2 a 24 meses. A esto sí o sí hay que hacer. Niños chicos que tienen infección urinaria y ya está, ultrasonido. ¿Por qué? Porque ahí pueden encontrar varias cosas. Pueden encontrar duplicación del uréter, pueden encontrar una malformación, algo que esté produciendo la infección urinaria, o pueden encontrar también litiasis que hace que el niño tenga infecciones urinarias a repetición. Vamos a ver el síndrome nefrítico agudo, que ya lo han visto en nefro. Así que esto es re fácil, tenemos tiempo. Y a veces llegan a la consulta y dicen, doctor, está orinando sangre. Se ve a veces se lo ve así en entrevista. Obviamente eso es impresionante. Entonces se presenta con la aparición brusca de hematuria, disminución de la tasa de filtración glomerular, edema, hipertensión arterial, y puede no haber proteinuria. Primera causa,
de la proteinuria y de la hipertensión arterial es el síndrome nefrítico. Hay un daño inmunológico de tipo humoral, donde hay una respuesta inmune a muchos agentes y presenta depósitos de inmunoglobulina y activación del complemento dentro de los glomérulos. Eso es lo que produce la inflamación de la membrana basal y la falta de filtrado glomerular. Se debe a la formación de los anticuerpos que requiere la presencia de los linfocitos T, que estas pueden llegar a producir la inflamación de los glomérulos, que básicamente esa la glomerulonefritis. Y dentro de la patogénesis hay un proceso patológico que activa los siguientes sistemas que producen daño glomerular: el sistema del complemento, sistema de coagulación, reclutamiento de leucocitos, y esto va a hacer que las células glomerulares y los factores de crecimiento y las interleucinas tengan un papel importante en la respuesta inflamatoria. Interleucina 1 sobre todo. Hay una tríada característica que es pregunta de examen en todos los internados y en todas las residencias. ¿Cuál es la tríada clínica del síndrome nefrítico? La tríada es hematuria, edemas e hipertensión arterial. Paciente que tiene esas tres cosas, pongan en la firma, el paciente tiene un síndrome nefrítico. Entonces el comienzo es agudo, presenta hematuria el paciente. ¿Y por qué es esta hematuria? Porque hay un proceso inflamatorio en el glomérulo, que generalmente es de un proceso debido a una causa inmunológica. Entonces se inflaman los glomérulos, estos glomérulos producen oligoria porque no filtra adecuadamente la orina, produce insuficiencia renal y a veces puede haber proteinuria también, y se asocia a la etiología post-estreptocócica generalmente. La infección por estreptococo trae como resultado una glomerulonefritis o síndrome nefrítico. ¿Qué hay clínicamente? Hay un edema generalizado en la mayoría de los pacientes y puede producir edema agudo de pulmón. Hay hematuria macroscópica. 50% de los pacientes dicen que tienen sangre en la orina. Hay hipertensión también, 50 al 90% de los pacientes tienen hipertensión arterial, que está causada por la retención de sodio y de líquidos porque no elimina los líquidos y el paciente queda con sobrecarga hídrica. El problema es la hipertensión. Si no manejamos la hipertensión, puede llegar a desarrollar una vasculopatía hipertensiva que en realidad vendría a dañar también el cerebro, produciendo la encefalopatía hipertensiva como complicación grave. Acá podemos hacerle una resonancia magnética para ver el daño que ha producido. Hacemos exámenes de laboratorio. Función renal se asocia con una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Y cómo lo vemos eso? Mediante el aumento de la creatinina sérica. Pedimos ureacreatinina y vemos que la creatinina empieza a aumentar. Análisis de orina y expresión de proteínas en la orina. Siempre ver que haya hematuria, porque algunos de los glóbulos rojos a veces no se los ve y se los detecta en la orina. Factores de complemento, cultivo, siempre realizar cultivo en estos pacientes para descartar una etiología bacteriana. Realizar serología, títulos elevados, por ejemplo, del antígeno antiestreptocócico. Es importante también porque puede haber una infección reciente por estreptococo del grupo A. Los mejores marcadores de la glomerulonefrítica o de la glomerulonefritis post-estreptocócica son los niveles de anticuerpos séricos contra las NAP y las SPEC. Estas son las bacterias que producen la glomerulonefritis. Y luego están las estreptocimas, que tienen algunos anticuerpos antiestreptocócicos. La cascada es así, ¿no? Hay una infección estreptocócica, se produce una reacción antígeno-anticuerpo, los receptores de la pared glomerular se pegan en la pared del glomérulo, se activa el sistema de complemento, esta inflamación va a producir hematuria, proteinuria,
Exudado, proliferación mesangial, disminuye la filtración glomerular. Al disminuir la filtración glomerular va a producir oliguria, va a producir hipervolemia porque el paciente presenta exceso de líquido, retención de los cuerpos azoados como es la urea, creatinina, presenta edema el paciente por la retención de líquido y por la misma retención de líquido produce la hipertensión arterial. Entonces la hipertensión arterial secundariamente puede llegar a producir insuficiencia cardíaca, produciendo edema pulmonar agudo, o puede producir también la encefalopatía hipertensiva. De acá en adelante la enfermedad tiene dos caminos: se autolimita ¿ya? Y pasa a la resolución o recuperación. ¿Cuál es el tratamiento? Si hay una infección estreptocócica, hacerle el tratamiento. ¿Con qué? ¿Qué damos para el estreptococo? ¿Cuál es el tratamiento adecuado para el estreptococo? ¿Se acuerdan? Ya, la penicilina todavía sigue siendo muy efectiva. Si el paciente es alérgico a la penicilina, le damos eritromicina. Y luego la atención de apoyo, tratamiento se centra en el tratamiento de las manifestaciones clínicas. Si está edematizado, le damos diurético, que da una diuresis rápida. Generalmente nosotros le damos furosemida intravenosa a 1 miligramo por kilo máximo, 40 miligramos por vía endovenosa y ya. ¿Cuál es su pronóstico? Los síntomas, cuando se presenta la mejoría, los síntomas asociados por la retención de líquidos, como la edema, tos y la hipertensión, se resuelven en 1 o 2 semanas. Pero atención con esto, el examen de orina no se normaliza tan rápidamente. Pueden pasar meses porque el paciente puede seguir teniendo hematuria. Hay detección de sangre positiva durante meses después de haber pasado el problema de la glomerulonefrina. Los niños se sienten mejor que los adultos y se recuperan completamente. Y muy pocas veces llegan a tener complicaciones como una insuficiencia renal crónica. Esta es una foto de lo que ustedes no quisieron ir. ¿Se acuerdan? No. Bueno, ahí quedamos entonces, para que no lloren más. ¿Preguntas? ¿Qué les pareció el examen virtual? ¿Estuvo bueno? ¿Muy difícil o muy fácil? Ese examen fue para que ustedes se autoevalúen cómo están estudiando, porque a estas alturas del partido ya deberían tener estudiado. A medida que vamos avanzando en la materia, van estudiando. Entonces uno le hace ese tipo de evaluación para ver si están estudiando o no. Y se autoevalúan, pero por la nota realmente están bien. Pero a mí me gustaría tomarles reales. Ok, vamos a salir. Lista.